Bueno, continuamos con el capítulo número 11 de la temporada 1 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo 11 vamos a realizar operaciones con puntos en el plano. Particularmente lo siguiente. Tengo 3 puntos. Vamos a abrir por aquí GeoGebra. Vamos a ubicar aquí 3 puntos. Y yo quiero hacer algunas cosas. Primero, calcular las distancias A, B y C, como lo muestra acá. Vamos a ubicar por aquí este punto bien, en una coordenada entera. Y ahí tenemos las distancias. Y yo quiero calcular los puntos medios. Entonces acá le damos medio entre A y B, entre B y C y entre C y A. Quiero calcular esos puntos medios, el área del triángulo, el perímetro. Para eso necesito las distancias. Y podríamos pensar en el ángulo en los ángulos de cada vértice. Pero bueno, vamos a hacer solo eso porque el video puede quedar un poco largo. Entonces vamos al formulario y en la siguiente tab vamos a escribirle un caption que diga puntos en el plano. Recuerden que esto no lo va a ver el usuario final, pero sí esta parte de acá. Entonces puntos en el plano, le damos a aplicar y ahí tenemos. Vamos a ver si funciona eso, no lo hemos probado desde el video anterior. Tenemos conversión de segundos, grados a radianes, conversión de temperaturas y puntos en el plano. Muy bien. Entonces, puntos en el plano, necesitamos una caja parecida a esta, chip y clip para seleccionar este y este. Vamos aquí a puntos en el plano y entonces aquí vamos a ponerle un caption que diga operaciones con puntos en el plano. Bueno, necesitamos 3 puntos. Este botón no lo voy a poner acá. Voy a necesitar una etiqueta label. Aquí la voy a dibujar aquí en esta caja, al cual le vamos a llamar X1. X1, 2 puntos. X1 igual mejor. Y la vamos a alinear a la izquierda. Y le vamos a poner aquí el alignment en el center y el layout en el center también. Esta caja de texto también no la vamos a alinear al client, sino a la izquierda también. Y disminuimos acá. Ahora copio estas dos, control C, clic acá adentro, control V y arrastro hacia la derecha, llevándome este acá al centro, que a este lo vamos a llamar Y1. Vamos a ponerle a este Y1, bueno, a esta caja la vamos a poner aquí una line al right para que quede a ese lado. Y este le vamos a poner un alineamiento también, pero este al client. Pero el alineamiento del texto lo vamos a poner a la derecha. Entonces así creo el punto 1. Vamos a poner por defecto los que tengo acá. El punto A está en 6,10. Entonces acá ponemos un 6, texto 6. Y aquí vamos a poner un 10. Entonces acá seleccionamos 10. Bueno, y ahora como este memo está la alineación al client, entonces yo puedo copiar esto. Clic aquí, control V. Ahora control C, clic aquí, control V. Y ahí me quedarían los 3 puntos. Tengo que hacer cambios. A este caption le voy a escribir ingrese los valores, o ingrese el punto 1, el punto A más bien. Este sería ingrese el punto B, ingrese el punto B. Y acá ingrese el punto C. Aquí tendríamos que ponerle X2
y y sub 2, que los valores de GeoGebra son el punto B 4,3. Entonces aquí serían 4 y 3, y en el x3 y3 entonces tendríamos 12,2. Entonces en el caption, ahí no, aquí ya está, entonces sería el 12,2. Listo, esta consola de más que se llama mlog segundos 1, no, vamos a llamarlo m puntos, mlog puntos. Listo, con eso ya podemos ingresar. Y ahora estas cajas de texto deben tener unos nombres específicos, como edx1, edy1, edx2, edy2, edx3, y esta se llama edy3. Necesitamos también el botón para hacer el cálculo. Entonces para eso aconsejo un panel aquí. Ese panel se alinea al tab. Le vamos a quitar el caption y vamos a utilizar aquí un botón para calcular. Entonces le vamos a poner como caption calcular. Ese botón lo vamos a alinear a la derecha y lo jalamos aquí. Y entonces como ese botón es hijo de este panel, yo le puedo poner a ese botón un borde de unos 3 píxeles, inclusive unos 5, y ya entonces me queda ahí alineado de esta forma. En videos anteriores yo le había puesto al formulario un ancho, que es ya le había puesto 1024 y eso se pierde. Recuerden que todo lo que yo quiera que el formulario configure, cuando inicie, lo pongo acá en el for create. Entonces yo puedo escribir, como el formulario se llama f calculadora fórmulas, escribo la propiedad width y le pongo 1024, y f calculadora fórmulas.height, escribí mal, pongo 600. ¿Qué pasa si yo pongo esto más ancho y más grande y ejecuto? Cuando el programa abra, pues va a estar del tamaño que yo le indiqué. Bueno, creo que ya podemos hacerlo del botón calcular. Este botón no tiene nombre. Vamos a ponerle b calcular triángulo. Ahora nos vamos a eventos y aquí en el on click escribimos calcular elementos triángulo. Listo, esto ya saben que queda muy específico ahí. Vamos a utilizar unas variables x1, y1, x2, y2 y x3, y3 de tipo real. Aunque el área y el perímetro y la distancia 1, distancia 2 y distancia 3 también son de tipo real, a veces yo creo dos líneas para que se vea pues como que estos son los datos de entrada y estos son los datos calculados. Empezamos aquí obteniendo los datos. Entonces x1 es igual convertir de un string a un float el edx1.text. Listo, y ahora tendríamos el y1, x2, y2, x3, y3. Control D y le digo que sí. Acá vamos a cambiar por y2, x2, y2 y x3, y3. Aquí sería y2, x2, y2 y x3, y3. Con eso ya obtuve los datos. Entonces, para calcular la distancia 1, aquí teníamos las fórmulas. Sabemos que la fórmula de la distancia es la raíz cuadrada
de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa sería la fórmula de la distancia. Entonces para ello yo voy a decir que la distancia 1 es igual a la raíz cuadrada de el power de x2 menos x1, al cuadrado, más el power de y2 menos y1 al cuadrado. Y aquí me falta un paréntesis. Listo, esta sería la distancia 1. Vamos ahora a calcular la distancia 2 y la distancia 3. Serían las de los otros lados. Aquí ya sería el x2 con el x3 y el y2 con el y3. Y luego sería el x3 con el x1 y el y3 con el y1. Ahí calculo las tres distancias. El perímetro se calcula sumando la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Me faltó aquí una cosa que es el semiperímetro. Lo voy a llamar S o SP. Para poder calcular el área con la fórmula de Heron. Semiperímetro es igual a perímetro dividido 2. Listo. Y nos falta el área, que el área se calcula así. Como la raíz cuadrada, SQRT, que es raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos la distancia 1, semiperímetro menos la distancia 2 por semiperímetro menos la distancia 3, y cierro el paréntesis de la raíz cuadrada. ¿Qué nos queda? Nos queda mostrar resultados. mlog puntos punto lines punto add. Aquí pongo el enter, me copio esta línea que la puedo seguir utilizando, y aquí 3 iguales, cálculo finalizado, 1, 2, 3 iguales. Entonces lo primero que vamos a mostrar los puntos. El punto A, entonces el triángulo con puntos. Punto A, aquí sería con una coma. B y C. Entonces aquí yo hago lo siguiente: comilla, comilla, más, float to string x1, y luego copio estas comillas acá y la pego aquí. O sea, copio de esta comilla a esta. Eso ya me facilita pegar aquí y cambiar esto por y1. Ahora sigue el punto B, entonces pego acá y aquí sería x2. Y pego aquí después de la comilla, este sería el y2. Recuerden que esto es una concatenación. Presiono control D y voy organizando el código. Aquí sería el x3 y acá sería el y3. Y yo puedo ir, si quieren, pueden ir ejecutando el código para que nos muestre los puntos, calcular, y aquí tenemos triángulos con puntos. Bueno, aquí hay algo que está tomando mal. El punto B está bien, el punto C está bien, pero el punto A no. Porque aquí faltó el Y1. No, es que esta línea la equivoqué acá. Seguramente ustedes se dieron cuenta desde que lo hice. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, lo mismo que acá. Entonces sí es bueno ir probando porque después no salen errores. Y la consola es muy importante. Entonces cálculo finalizado, ya tengo estos puntos. Ahora podemos imprimir las distancias. Entonces voy a copiarme este pedacito de aquí hasta aquí y lo pego acá. Entonces distancia 1 igual, eso me da un número, punto y coma. Distancia 2 igual, y distancia 3 igual.
utilizo este mismo truco de acá de copiar las comillas y lo pego aquí antes del punto y coma. Entonces aquí pongo distancia 1. Fíjense cómo va aquí el parámetro. Acá luego en la distancia 2 y pongo un espacio después de la i y distancia 3, aunque ahí ya puedo quitar esto. Siempre estoy formateando el código para que quede bien. Vamos a compilar. Calcular. Ahí tengo las distancias. Comparémoslo con GeoGebra. Tengo una distancia de el A 8.06. Aquí lo tengo 8.06. Otra distancia es de 10 y la otra distancia es de 7.28. 7.28. Aquí hay una herramienta que se llama distancia, entonces yo le doy clic a esto y me genera el perímetro que es de 25.34. entonces vamos a mirar a ver cuánto nos da aquí en el Lazarus. Nos faltaría el perímetro, entonces me copio hasta acá y escribo perímetro igual más, aquí no va a ser el otro truco, float to string perímetro. Voy a irlo ejecutando paso por paso para que vean. Calcular perímetro 25.34. Vamos bien con ese cálculo. Y falta el área, que inclusive puedo copiarme esta línea. Y aquí escribo entonces el área. Y aquí escribo área. Entonces ejecuto. Bueno, después de una pausa, entonces volver a compilar. Acá entonces calculamos y nos dice que el área es 29. Y acá en GeoGebra efectivamente dice que es 29. Vamos a seleccionar esto porque lo hice 2 veces. Acá hay una opción que dice área. Le doy clic acá y dice que el área es 29. Entonces hemos calculado el perímetro y el área con esos puntos, y el cálculo pues ha sido así de sencillo: las distancias, perímetro, el semiperímetro y el área. Ya quedaría, por ejemplo, un ejercicio muy interesante y es calcular por ejemplo el baricentro de este triángulo, o el ortocentro. Eso ya se los dejo como tarea, pero yo no lo voy a resolver acá. Ya hemos mirado cómo a través de puntos calcular algunos elementos. Si me queda aquí una cosa por explicarles, y es que hay usuarios que, a ver, por ejemplo, quieren ingresar el punto 1, y entonces utilizan el tabulador. Y aquí yo le doy 1, pero cuando le doy tabulador aparece acá. ¿Cómo arreglamos eso en Lazarus? Entonces F12. Hay que ponerle el nombre a cada GroupBoss. Entonces nombre vamos a llamarlo gb.a, a este gb.b y a este gb.c. Entonces ahora le damos acá clic derecho y le damos la opción donde dice orden de tabulación. Entonces está el punto A, mire que aquí está el punto B mucho después, entonces tenemos que subirlo, y luego el punto C tenemos que subirlo también para que me quede en ese orden. Y acá primero va el X1 y después el Y1, X2 y después Y2, X3 y después Y3. Así ya me queda el orden de tabulación bien, organizándolo así. Entonces acá yo voy a escribir por ejemplo el punto 1, tabulación 2, luego tabulación, luego me voy a trasladar hasta el punto 10, menos 4, y en el X3 voy a poner el punto 5,8. Te digo calcular y ahí tengo los elementos, los puntos del triángulo, las distancias, el perímetro y el área. Espero que les haya gustado este video. Este es el cuarto problema que resolvemos utilizando los puntos del plano cartesiano para un triángulo. Seguimos resolviendo videos. Dejen sus comentarios, sus likes, sus preguntas, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.